Bueno, para Toldot, generaciones. Vamos a entrar a revisar las generaciones de Israel, el trabajo de Israel en, en nuestra vida. Bueno, de Israel, no, aquí estamos hablando de las generaciones de Yitzhak, la generación de Yitzhak. Yitzhak es hijo de un sadik, es el primer hijo de un sadik, que es sadik, ¿sí? Que pasa muy seguido, ¿sí? Que grandes almas, por ejemplo, Moshe Rabbeinu, sus hijos no siguieron sus pasos, ¿sí? Sabemos que Yoshua era un hijo como adoptivo de Moshe, y ya hemos invitado eso, pero sus hijos eh, naturales no siguieron sus pasos, no fueron grandes líderes. Y pasa mucho, vemos también con los hijos del Muel, pasa mucho con los hijos de los grandes líderes de Israel que no terminan como teniendo esa relevancia que todos esperan de ellos. ¿Mm? Es una carga muy pesada, ¿no? Ser el hijo de uno de sus grandes sadiquim. El caso de Abraham, de Yitzhak y de Jacob es diferente. Ellos sí conectaron con esto y cada generación fue en un nivel muy superior a la anterior. Ascendieron muchísimo, se elevaron de una forma increíble. Entonces, aquí se nos habla de las generaciones de Yitzhak. Y aquí nos surge una pregunta, porque ¿cuáles son las generaciones de Yitzhak? ¿Y por qué nos habla de Toldo Yitzhak? De la generación de Yitzhak. Porque sabemos que Rivka quedó embarazada y la Torah misma, como ya lo hemos explicado, eh, cuando ella va a consultar a Hashem, es decir, va a la yeshiva Hashem, y le pregunta a Hashem qué está pasando, por qué siente tanto dolor. Ella decía, yo paso por un lugar donde hay que duchar, donde hay santidad, y el bebé alaba, santa y grita, entonces dijo, este es un sadik. Pero también a veces paso por un lugar de muerte, un lugar de malas características, y entonces el bebé también se mueve, entonces se confunde. ¿Es un sadik, es un rasha? ¿Qué está pasando aquí? Además que tiene unos fuertes dolores. La razón por la que Rika no tiene más hijos es porque literalmente los dos bebés destruyen sus órganos reproductivos en la pelea entre ellos dos, ¿sí? Y este Melech Hamblahí le dice, hey, no, es que tú tienes dos naciones dentro de ti, hay dos mundos, hay dos creaciones dentro de ti. Sabemos que una corresponde a Jacob, que se convierte en Israel, que es el pueblo judí, todas las almas conectadas con Hashem y Ba, pero el otro es Esab, que es un rasha, un malo, un perverso. Pero era tan malo saliendo de un hombre tan justo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué de una alma tan elevada como Yitzhak, que es la Merkabah de Geburah, y que era un hombre estricto en el cumplimiento de la Torah, sale un alma tan negativa como esa? ¿Por qué sabemos que era muy negativo? Porque vende su primogenitura. ¿Y por qué este evento es tan importante? ¿Por qué es tan grave que él haya vendido su primogenitura? Porque era su herencia, era el primogénito y era el que iba a ser el líder de Israel, era el que debía convertirse en Israel, era Esab, no Jacob, pero Jacob, no Jacob, sino Esab era el que tenía que convertirse en Israel. Pero él desechó la primogenitura, no la quiso. Y no la quiso porque prefirió los deleites de este mundo. Entonces aquí se nos va a enseñar que Esab nace. De por sí la palabra esap puede significar en hebreo peludo o grande o ya hecho, ¿sí? Em, Primera connotación, era un hombre muy peludo y rojo, o sea, era pelirrojo. ¿M? Porque es el aspecto negativo de la Merkabah de Geburah. Y era muy parecido físicamente a Yitzhak. ¿Recuerdan que habíamos hablado que Yitzhak
y Abraham eran como casi gemelos, cuando los veían eran idénticos. Recuerden que en esa época no envejecían, entonces siempre se veían iguales, lo cual era muy difícil ver quién era el mayor y quién era el menor. Eh, y con Jacob no pasaba esto, Jacob sí era muy diferente. Jacob era lampiño, era delgado, no tan grande. Sí, en cambio Esab tenía la misma contextura de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. ¿Mm? Por lo cual, pues cualquiera podría pensar que era como el heredero de la bendición, ¿no? Porque su semblante era igual al de su padre. Primer aspecto de él, él nace ya caminando. Nace caminando, hablando diferentes idiomas, sale hablando. Él ya sale hecho, ¿sí? Mientras que Jacob nace un bebé como los de ahora, un bebé. ¿Mm? Recuerden que en esta generación habían hombres que ya nacían ya caminando, salían del vientre de la mamá caminando. Por eso se le pone el nombre Esab. ¿Mm? Y hablando cosas grandes de Torah y todo, no, no tonteras, no hago Google, no, hablando cosas de Torah. Era un niño hecho, niños que nacen hechos. Los jajamí nos enseñan que en los tiempos previos al Malaticún, al fin de la corrección, van a volver a nacer niños así, niños que van a salir ya y van a hablar idiomas y van a saber cosas y desde muy bebés, desde muy niños. Eso ya se está viendo. Hay ya varios casos reportados de gente que sabe. Los niños muy pequeñitos ya caminan a una edad muy temprana, empiezan a hablar y saben idiomas que nadie les ha enseñado. Entonces, esto ya es una realidad. Y esto en esta época era normal. Era normal. Eso no fue que nació, no, era normal, pasaba a seguir. Mientras que Jacob nace delgadito, ¿m? Sin mucha fuerza, entonces pareciera que es menor. Pero ¿qué pasa? Esab se dedica, él era un fuerte cazador, un hombre de caza, un hombre de fuerza, un hombre del campo. Mientras que Jacob se quedaba en las tiendas, dice la Torah, se quedaba en las tiendas con su mamá. Era muy apegado a su mamá y se quedaba en sus tiendas. Curioso, el preferido de Yitzhak era Esab y el preferido de Ribka era Jacob. ¿Por qué? Esto pasa mucho, en las familias pasa mucho, que los papás tienen su preferido, la mamá tiene su preferido. Y van a notar una cosa, y es que siempre el preferido es el opuesto. Recuerden que el concepto de alma hermana es opuesto. ¿Mm? Es aquel que es kenegdo, aquel que está en contra, aquel que es opuesto. ¿Mm? Ese es la energía para que algo case, tiene que ser opuesto. ¿Mm? Y así sucede también con los hijos. Por lo cual, un padre no necesariamente se identifica con su hijo más parecido, pero con la energía más opuesta a él, que a veces puede ser más parecida. Si se dan cuenta, Jacob y Esab eran físicamente muy parecidos, pero la energía de Yitzhak era un gran sadí, aun cuando era la Merkabah de Geburah y Esab también. eh, Yitzhak era un hombre espiritual. Cuando dice que se dedicaba a cavar pozos, esto tiene que ver con secretos de Torah. Esab no, Esab le gustaba el campo, o sea, le gustaba el mundo, la vida. ¿Por qué dice que son dos naciones? Porque de estas dos naciones es que viene el Imperio Romano y todo lo que después llegó a ser o es hoy en día Europa y Oriente. Y Jacob viene a ser lo que es Israel, ¿cierto? Y son dos naciones que están en conflicto, ¿sí? Están en conflicto permanente. ¿Mm? Sabemos que después Esab, mucho más adelante, Esab tomó unas esposas que son de la tribu de Ismael y hace alianza con Ismael para ir contra Jacob, contra su hermano. Entonces, por eso se habla del pueblo árabe. Árabe es mezcla. Árabe en árabe significa mezcla. ¿Y por qué se dice mezcla? Porque los árabes así mismo se llaman mezclados. ¿Por qué la mezcla entre Esab y Ismael? Los dos hijos que consideran tener la primogenitura, en ambos casos, son los primogénitos, pero
que no heredan la primogenitura por sus acciones, ¿m? Sino quien recibe la primogenitura en el caso de Abraham es Isaac. Ismael no la recibe por sus acciones, y con Esab pasa exactamente lo mismo. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, si yo me uno con el enemigo de mi enemigo para hacerle daño. ¿Sí? Pues se unieron los dos y ahí es la historia del pueblo árabe. Por eso el pueblo árabe tiene tanto poder, tanta energía y tanto poder, tanto físico como espiritual y sobrenatural, porque tiene la herencia de dos grandes patriarcas, de Ismael, que es un hombre también de un talante muy grande, y de Esab. ¿Mm? Una energía muy fuerte, pero que es una energía muy contraria a la energía de Israel. Mm, y el conflicto que estamos viendo en el mundo es el conflicto de esta mezcla con Israel. Ese conflicto que comenzó en el vientre de la mamá de Rivka, es el conflicto que hoy vemos y es la guerra que se va a desencadenar en el mundo. Hoy cada vez vemos a un pueblo musulmán cada día más radicalizado, a un pensamiento de izquierda cada día más radicalizado, y ambos confluyen y se unen contra ¿quién? Contra Occidente, contra Israel, contra los judíos o con cualquier que piense de derecha. ¿Mm? Que si se dan cuenta siempre está vinculado con la conexión espiritual. ¿M? Con cualquiera que profese algún vínculo con este Dios de la Torá, de la Biblia, con diferentes de sus diferentes aspectos. Entonces ahí están las dos naciones en conflicto. ¿M? Y un conflicto que se mantiene. Imagínense, destruyó la casa de Rivka, por lo cual ella no pudo tener más hijos. Tuvo estos dos hijos y no pudo tener más hijos. Mm, hay un dato que sabemos, vamos a verlo más adelante, pero me voy a adelantar un poco. eh, Esab le vende la primogenitura a Jacob. Me voy a saltar aquí un montón de cosas que quiero más adelante retomar. ¿Por qué le vende la primogenitura? ¿Y por qué hace esta acción? De regalar, para regalar su primogenitura. O sea, él era el heredero de ser el primogénito, de continuar con este linaje. ¿Por qué lo vende? ¿Por qué por un plato de lentejas? Primera corrección, no fue un plato de lentejas, fue un plato de frijoles, porque era rojo, ¿sí? Era un plato de frijoles. Obvio, son códigos, todos estos son códigos. Pero ¿qué representa entonces esta venta? ¿Por qué él viene con esa angustia y en un momento de locura vende? ¿Qué ha pasado? Él venía de matar a Nimrod, rey de Babel, rey de Babilonia. Venía a matar a Nimrod. Y venía de cometer toda una serie de arrayot, de pecados. Eh, él sabiendo que Nimrod era un hombre muy poderoso. Nimrod era el rey de Babilonia, porque se había enfrentado a Abraham. Recuerden a Abraham, que era un hombre negro, de raza negra. ¿Mm? La mayoría de grandes reyes de la antigüedad eran negros. Es curioso porque nosotros tenemos la historia de la raza negra, de todo lo que sufrió en la esclavitud. Pero estas épocas, en las épocas bíblicas, en las épocas de Abraham, Isaac y Jacob, las razas negras, que eran las razas de Ham, el hijo de Noaj, los descendientes de Ham, que fue Cam, el hijo de Can, de, de, de Ham, que fue Can. eh, de ahí también, de esta raza de Ham, es que viene la raza negra. Este hombre era un hombre muy perverso, 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 muy, pero increíblemente poderoso. Y Zap se pone a averiguar por qué era tan poderoso, porque decía que él podía cazar a cualquier animal, no importa su tamaño, no importa en el mar, en el aire, en la tierra. Él era llamado el, el feroz cazador, o el enorme cazador. Era un gran cazador. Entonces todo el mundo le temía, porque las bestias caían a sus pies. Estamos hablando de animales de gran tamaño, animales gigantes, y este los cazaba como si fuera gaticos.
¿sí? Entonces todo, wow, este hombre es muy poderoso. Entonces Esab se puso a averiguar por qué este hombre tenía tanto poder. Y se dio cuenta que él tenía unas vestiduras con las que salía a cazar, las vestiduras de Nimrod. Y averiguando con sus padres, con los Sadiquín, se encuentra que este hombre tenía las vestiduras de Adán. ¿Recuerdan las vestiduras de Adán? Adán Arishon, cuando cometió su error, cuando comió y desobedeció a Kadosh Baruj Hu, tomando lo que no le correspondía, del árbol del conocimiento del bien y mal, entonces fue desnudo. Perdió su ropaje que tenía, pero lo perdió. Entonces, después, Adán se viste con unas vestiduras que son de la serpiente, que corresponde al cuerpo de serpiente que recibe el hombre. Luego viene a Kadosh Baruj Hu, le dice, no, ese vestido que tienes no te es bueno, te voy a hacer otro. Y le pone otro vestido, pero lo pone encima. ¿Recuerdan que el Betamigdash tenía varias pieles de la cual estaba construido? Bueno, lo dan modelo, la tienda del encuentro de Moshe Rabbeinu en el desierto. Tenía pieles, que eran con las que se hacía la carpa del encuentro con la tienda del encuentro con la Kadosh Baruj Hu, 11 telas. Una de ellas era el ren, del unicornio, que habíamos hablado, que era una bestia muy grande, el tamaño de una montaña, que había vencido, el único que pudo vencer al ren fue el Melech David, el rey David. Em, esta tienda del encuentro eh, tenía esas varias capas. ¿Por qué? Porque son las capas que tiene el alma, que tiene el cuerpo. Este cuerpo físico tiene varias capas. Estamos hechos de diferentes niveles de mundos, de diferentes inteligencias diferentes, y cada una es más grande que la otra. Y a cada Hu le teje un vestido, lo pone. ¿Y cuál es el principal objetivo? Que tiene varios objetivos este vestido. Primero era conectarlo con Hashem, reconciliarlo con Hashem. Pero uno de los principales objetivos era que ese vestido eh, lo protegiera de todas las bestias de la tierra. Porque apenas Adán pecó, la tierra fue maldita. Ya hemos hablado que la tierra recibe maldiciones por el pecado de Adán. Y cuando esto sucedió, las bestias, todos los animales en la creación querían destruir a Adán. Y entonces lo que ha sacado Berjú es darle a Adán una vestidura que tenía grabada, dice el Midrash, todas las imágenes de todos los animales de la creación, para que cuando se acercaran a Adán no lo tocaran, sino lo honraran como rey. Entonces, esa vestidura que le puso a Kadosh Baruj Adán lo protegió. Esas vestiduras pues pasan en toda la generación, la época por la línea de los Sadiquín, la generación de Melquisedec y de Noah, obviamente sobrevive y Noah la tiene. En el evento ese nefasto que hablamos de cuando Ham desnuda a su padre, lo abusa y lo castra, se acuesta con su esposa. Una de las cosas que hace es quitarle las vestiduras. Y cuando lo desnuda y le quita las vestiduras, son esas vestiduras, porque Noah había utilizado estas vestiduras para ordenar los animales y para que lo obedecieran tanto en el llamado para la teba, para el arca, como estando adentro para que no lo atacaran, para que obedecieran. Porque quien tenía esas vestiduras, los animales le obedecían. Entonces, por eso, eh, Han, cuando lo desnuda, le quita esas vestiduras y las roba, se queda con ellas. Estas pasan luego a su hijo Can, y de su hijo Can pasan a su bisnieto eh, Nimrod. ¿Sí? Por eso Nimrod las tenía, por eso estaban en Canaán y por eso las tenían los malos, este rey perverso. ¿Sí? Tenía esas vestiduras. ¿Vale? Curioso, ¿no?
que tenía grabado todos las pieles de todas las especies de la creación, lo cual hoy en día se sabe que nuestro ADN tiene ADN de todas las especies de la Tierra. Es algo que gracias a esta decodificación del ADN se ha podido descubrir que tenemos ADN de las especies de la Tierra. Qué raro, ¿no? Qué poderoso es esto, ¿no? Bueno, hay un montón de códigos. Cuando llega en la generación de Nimrod, él pues aprovecha esas vestiduras, le saca jugo y se hace rey del mundo, manejando los animales. ¿Qué observa Sad? Dice, ya tengo la estrategia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo debilitó eh, Ham, a Noé? ¿Mm? Lo embriagó, se acostó con su esposa, lo abusó y lo castró. ¿Mm? Dice, así como era Noah, ¿no? Que ya hemos hablado que estos hombres no eran como nosotros, eran hombres mucho más grandes, de un tamaño gigante, de un poder impresionante. Entonces él dijo, si eso lo puede hacer Ham con su papá, que era mucho más poderoso, pues yo voy a poder hacer lo mismo con Nimrod. Y es lo que fragua exactamente el mismo plan. Va y lo embriaga, se finge su amigo, lo embriaga, luego se acuesta con su esposa, la esposa de Nimrod. Luego lo castra y luego lo mata y le quita las vestiduras. Eh, y cómo aprovechó para debilitar a Nimrod, para que él fuera vulnerable, se acostó con su esposa cuando tenía anidad. Mm, Por eso está escrito, no conocerás la desnudez del hombre. Esto ya sabemos que es un código para un acto sexual o para acostarse con la esposa de un hombre. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando un hombre está con la esposa de otro hombre, lo desnuda. O sea, le quita su poder. Porque en donde el hombre pone el poder es en su esposa. Bueno, entonces llegó, hizo esto, eso fue un tema terrible, o sea, toda la saberá, o sea, robo, eh, eh, todo, no vamos a nombrarlas, pero fue todos los pecados juntos, ¿sí? Obvio, cuando consigue hacer eso, cuando roba las vestiduras, igual él era un palacio real donde vivía Nimrod, con un montón de ejércitos y de guardias del rey. Entonces se activó las alarmas y se dieron cuenta que había sido exacto, entonces pelea con muchos de grandes héroes, grandes soldados y los vence y huye de un ejército que lo perseguía, ¿sí? O sea, imagínense la potencia mundial del mundo persiguiendo a este hombre. ¿Mm? Entonces es ahí cuando entra la escena, que ese es el contexto que como que no se ve en la Torá, de por qué entra así agotado, cansado y dice casi me estoy muriendo. No era una metáfora cuando le dice a Jacob, porque Jacob ve la oportunidad y dice, Dame tu primogenitura a cambio de ese plato de lentejas, de frijoles". Entonces, ¿por qué el otro dice, "Pues, igual me va a morir"? Era porque literalmente había un ejército buscándolo. Y él había acabado de pelear con los hombres más poderosos de la tierra, bélicamente hablando, de hombres muy fuertes, de soldados de primera línea, de los guardianes del rey, los líderes de guerra del mundo. Entonces, y los habían vencido a todos, pero igual estaba muy herido, o sea, salió mal, salió moribundo, literalmente. ¿Eh? Entonces dijo, igual por las heridas, por el cansancio y por todo el mal que hizo, porque hizo mucho mal, o sea, hizo mucho mal, mató mucha gente, hizo cosas depravadas y desastrosas. eh, eh, Él estaba debilitado. Dijo, y necesito comer. Dame, dame tu primogenitura.
ese intercambio, él después no lo vio como algo, él dijo, "Ah, se lo dije a mi hermano, pero al final sí sobrevivió, a la final pudo esconderse, a la final mató a Nimrod y él quedó con una fuerza y con las vestiduras de Nimrod, imagínate. Entonces él ya dijo, "Ah, yo aquí voy a ser el rey del mundo, pues. ¿Ah? Entonces menospreció eso que le había dicho a su hermano. Pero en el cielo, ¿no? Ese pacto, porque las palabras quedan y quedan, quedan y quedan. El hijo teniendo, el negocio se hizo, se confirmó y tal. Bueno, esos frijoles representan Geburah, representan lo que conocemos como palacios inferiores en Cábala. Es un código para la energía que gobierna el mundo el mundo bajo, el mundo por debajo del mundo espiritual, el mundo, el inframundo, de- el gobierno de los Sheidim, de los demonios, de las fuerzas de caos siempre. Y uno puede decir, ¿y por qué Jacob tenía esto? Porque Jacob era un sadik, Jacob estaba sujetando al mal, tenía un poder especial sobre el mal y lo tenía sujeto, lo tenía en poder. Pero cuando le dice, dame estos frijoles, dame los palacios inferiores para yo poderme refugiar allí y tener un ejército también y sostenerme, eso fue algo muy grande. Eso no fue unos frijoles, esos son códigos de cosas muy poderosas que pasaron allí, un intercambio. Pero ¿por qué Jacob alcanzó esto? Porque Jacob era un estudiante de Torah profunda. Por eso dice, y habitó en las tiendas, que eso ya hemos hablado muchas veces, que es un código para referirse a un gran estudioso de secretos del cielo. Conocía los secretos del cielo. Lo cual ahí es curioso, porque fue a través de un intercambio muy negativo lo que hizo que Jacob tomara la primogenitura. Pero bueno, pasa este evento. Jacob sabía ya que él era el primogénito. Ya sabía. Él había luchado desde el vientre de su mamá por esa primogenitura que su hermano le había arrebatado y ahora tiene que consolidarla. Entonces llega el momento en que está ya mayor Yitzhak y está, ya perdió la vista, ya hemos explicado por qué perdió la vista, de amor por su hijo, lo amaba tanto, pero no podía ver la negatividad que él veía, pero su mamá rica sí, sí lo podía ver. Entonces llama Dixat, anciano, y no viendo bien a Esab, le dice, te voy a bendecir, hijo, ve y cásame un cordero y hazme el caldo que sabes preparar delicioso y vienes y te bendigo. ¿Por qué? Porque siempre la bendición viene vinculada con la sedaca, con la ofrenda. Siempre. ¿Quieres recibir bendición? Tu ofrenda. ¿Sí? Eso no, eso está siempre vinculado. Eso lo pueden ver en toda la Torá, con todos los patriarcas, con todos los ángeles donde aparecen, siempre hay una ofrenda. Viene, entonces él sale a hacer su cacería normal, Rivka se da cuenta de la cena y llama a su hijo Jacob y le dice, ven, necesito que te pongas esta ropa. Pregunta, ¿por qué Rivka tenía la ropa? Aquí en este momento de la historia, Esab ya era un hombre grande, ya, Jacob eran grandes, muy mayores. ¿Mm? Esab ya se había casado, sí, ya se había casado con las hijas de Ismael, las ismaelitas. Ya había mezclado los pueblos, comenzó el pueblo árabe, la mezcla de los dos. Tenía dos esposas y vivía no en la casa de Abraham, sino en su propia casa. ¿Por qué Rica tenía las vestiduras de Jacob? Porque no confiaba en sus esposas. No puede decir, ¿por qué con ellas? No confiaba en sus esposas. Entonces le daba su mayor tesoro, porque su mayor tesoro, indiscutiblemente lo que lo hizo tan poderoso y vencer un ejército, eran las vestiduras. Entonces él se la había entregado a su mamá, a Rivka. Y dice, un hombre que no confía en su esposa, en su pareja, que no puede descansar en ella y que confía más en su familia natural, en su familia paterna, materna, no va a poder fortalecerse. Porque la fortaleza de un hombre es su esposa. La fortaleza de un hombre es su esposa. ¿Sí? Y ya, imagínense, o sea, ¿quién pensaría que el gran error de Esad
que es lo que genera su gran caída, es que él sabía que esas vestiduras eran muy, muy poderosas. Dijo, no confío en mis esposas, no hay nadie en que confíe, pues no las tenía puestas todo el tiempo, solo cuando las necesitaba, entonces se las dejó a su mamá. No hay que confiar en las mamás. No, mentira, no por eso. Pero un hombre casado no debe entregar todo a su casa materna. Y en eso sufren muchas familias, cuando confían más en su casa materna en su casa paterna que en su hogar, porque los desconecta, como es hacer un hogar. Y ahí vemos la desconexión que lo llevó a la caída. Sí, qué tontera, ¿no? Que ese haya sido el problema. Todos conocemos a un mamito, todos conocemos a un mamito. ¿Sí? Eh, Hablaba con alguien de la CAL que su esposo es muy pegado, muy pegado. Tanto así que pasa temporadas que se va a vivir con la mamá. O sea, le dice, hija, no hay donde mi mamá. Y se va 8 15 días donde la mamá, literal. Todo el mundo le dice, "Ah, ¿cómo se aguanta? Ta, ta, ta". Y ella me decía, es difícil. Yo decía, mira, no hay nada que hacer. O sea, yo he podido hablar muchas veces con parejas y con hogares donde el hombre es muy apegado a su casa, o la mujer, porque también pasa lo que pasa es que la mujer no es tan grave. La mujer no es tan grave. De por sí, por eso está dicho, Génesis, Rashid, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. No sé a ustedes, pero a mí me parece injustísimo que no haya dicho y la mujer, dejará al hombre y la mujer a su padre. No, no dice eso, dice dejará al hombre. Y tú ves a muchos hombres viviendo o conviviendo con sus suegros y no hay problema, antes tienen buena relación, pero no es bueno cuando es el hombre el que se la pasa en la casa de la mamá, del papá. Ahí sí hay mucho caos, peleas, todo, y la plata se vuelve un dolor de cabeza. ¿Sí? Porque es una guerra de quién, en quién confío, en mi esposa o en mi familia. Y la familia siempre dice, no, nosotros. Y la esposa dice, no, en mí, soy tu esposa. Entonces, se vuelve un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. Y mira que ahí cae, cae tontamente. Sí, claro, es algo que nadie se da cuenta, ¿no? Todo el mundo ve la escena y después cuando llega y se da cuenta que él perdió la primogenitura y que se la llevó por el engaño, porque Jacob se pone la ropa de Esab y entonces él recibe la bendición. ¿Eh? Lo cual nos nace un problema, porque el mismo Yitzhak, perdón, dice, cuando está bendiciendo a Jacob con las vestiduras de Yitzhak, dice, es el olor de Esab, pero las palabras, la voz es de Jacob. O sea, sí tenía discernimiento. ¿Por qué lo bendijo? Porque no dijo, hijo, me estás engañando, tú no eres Yitzhak, vete. Porque él quería bendecir, era la ropa, o sea, las vestiduras de Adán. Y cuando vio que Jacob las tenía, lo bendijo igual, porque él sabía que las vestiduras en su generación iban a estar no en las manos de un Rasha como de un Rod, sino en las manos de un Sadir. Y él pensaba que el Sadir era Esab. Pero cuando vio que la vestidura la tenía Jacob y que se llenó de un perfume muy superior, porque no había subido cuando Esab se ponía las vestiduras, no olía jardín del Edén. Pero cuando Jacob se puso las vestiduras de Esab, que eran las vestiduras de Egipto, que eran las vestiduras de Adán, en ese momento sí olía al jardín del Edén. Y por eso lo bendice. Por lo cual entendemos que Jacob sí bendijo a Esab en sus vestiduras, pero también a Jacob en sus palabras. Y así bendice también en el fondo a sus dos hijos. Porque sus dos hijos representan el mundo físico y el mundo material. Esab representa el mundo material. Jacob representa el mundo espiritual. ¿Y por qué bendice a Jacob con las vestiduras de Esab? Porque el Sadir, el alma elevada, quiere elevar la carne también, el mundo físico, y no solamente el mundo espiritual. Y por eso el crecimiento de nuestra alma debe ser homogéneo con el crecimiento físico de nuestra vida. Y ese es el deseo del corazón de Jacob, que haya un equilibrio. Hay muchas otras
caminos espirituales que guían al crecimiento espiritual, y que la gente se aísla y entonces andan desnudos y se abstraen del mundo físico. Y no materialidad, no riqueza, no nada, no, no, todo votos de pobreza y todo. No, eso no es la Torah. La Torah es balance. Hay un balance entre la abundancia de lo espiritual y la abundancia de lo físico. Y es allí donde reposa la bendición de Yitzhak. Y por eso, cuando vemos a los dos pueblos, uno que busca riqueza, poder, honores, y el pueblo de Israel que busca espiritualidad y conexión con Dios, el tema está en la reconciliación de estos dos mundos. Reconciliación que se debe dar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu trabajo espiritual en esto? ¿Tú estás creciendo físicamente? ¿Estás trabajando tu espíritu? Lo cual, el espíritu impulsa al cuerpo. Y hay gente que dice, oh, no, el espíritu, no. Pues, cuando una persona se muere, ya el cuerpo queda ahí tirado, porque ya no hay espíritu. El espíritu impulsa al cuerpo. Entonces, no, tienes carencia económica, trabaja en tu espíritu. Pero ojo, no te equivoques, no trabajas en tu espíritu con el ánimo de solamente crecer tu espíritu, no, con el deseo también de crecer físicamente. Y eso es una de las grandes enseñanzas que nos deja esta parasha, el balance. Hay otro aspecto que ay, me encanta. Esta parasha es porque Rika era estéril, no podía tener hijos. ¿Mm? Y quien genera el milagro es Yitzhak. ¿Y por qué él genera el milagro? Porque pide por ella. O sea, yo era el esposo, pues claro que necesitará, sí, pero él no pidió por él pidió por ella. ¿Sí se dan cuenta? Él no dijo, yo quiero tener un hijo. Dijo, no, mi esposa quiere tener un hijo. Hashem, ¿por qué no has escuchado a mi esposa? Dale un hijo a mi esposa. Y él se quitó, y literalmente se desvistió, no había ni el más mínimo deseo de recibir. Aun cuando él la Merkabah, sabe la Merkabah de Geburah, que es deseo de recibir, él anuló su deseo de recibir en toda su esencia y pidió solo para su esposa. Por eso el hombre que pide para su esposa recibe bendición. Esto también lo podemos ver en Lea y en Rachel, ¿cierto? ¿Recuerdan Lea y Rachel? En un momento, Lea quedó embarazada de su séptimo hijo, ya tenía 6 hijos, quedó embarazada. Pues, y su cuenta dijo, wow, los hijos que he tenido yo, más los hijos que he tenido las siervas de Jacob, nuestra sierva, la sierva de Lea y la sierva de Rachel. Entonces, y Rica, ya no están las 11 tribus y, y, y Rachel solamente tenía a Joseph. ¿No? Entonces dijo, se va a quedar con una sola tribu. ¿Sí? Y ella sabía que Rachel tenía determinado tener más tribus de Israel. Dijo, pues yo he visto más tribus de Israel, esto está mal. Entonces clamó al cielo, dijo, Hashem, aquí hay un secreto. Estoy embarazada de una tribu más de Israel. Te pido, te pido que nazca una niña y no un niño. Y, y en ese momento, Rachel, que está embarazada de una niña, porque ya venía embarazada también, estaba recién embarazada de una niña, la niña pasó al vientre de Lea y tuvo a Dina. Y el niño pasó al vientre de, y tuvo a Joseph. No, ese fue el primer hijo, no fue el segundo. Eso pasó con el primer hijo. Tuvo a Joseph, al Sadeh. ¿Qué generó el milagro de que Rachel tuviera un hijo? El deseo de su hermana de que tuviera un hijo. O sea, no se escuchó la oración de Rachel, ni la oración de Jacob. Dame un hijo. No. Lo que el cielo escuchó fue la oración de Lea, su hermano. De un acto infinito de generosidad que puede haber tenido pues, a Joseph de Psadir. O sea, si hubiera quedado con, con todo el premio, Lea, con Yehudá, con todos los dudos, con Leví, wow, con los mejores. Pero no, ella decidió. Y eso lo vemos más adelante. Esto es lo que hace que, que Dina después saliera al campamento a mirar a las mujeres.
Ven qué chistoso, ¿no? ¿Por qué Dina sale al campamento a mirar a las mujeres? ¿Mm? Eso es una acción más de un hombre. ¿Por qué? Porque había pasado este campo. Y si se dan cuenta, una de las cosas que pasa con Joseph, primero es que tenía nos dice la Torah que tenía una melena muy hermosa que se peinaba y era muy dulce, era muy tierno, ¿sí? Era muy, muy suavecito. Y los otros hermanos eran como machotes, como, entonces también por eso lo despreciaban. Era mamito, caserito, y imagínate pegándose el cabello, entonces, este tipo, sí, entonces lo despreciaron sus hermanos. Pero si ven que todo tiene una razón, y era que ambos estaban cruzados. Y por eso vamos a aprender más adelante, vamos a ver esa historia, que Joseph termina casándose con ah, el- la hija de Dina, la nieta de Lea. Una cosa, no, la nieta de Dina termina siendo su esposa. O sea, se terminan juntando esos dos como almas hermanas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero llamar la atención es cuánto poder tiene una oración por otro desinteresada. Y ustedes, pónganle cuidado, es muy difícil hacer esas oraciones, muy difícil. Alguien me decía, ay, pero yo oro por los enfermos y no se sanan. Yo dije, ¿cómo oras? Ah, no, yo voy allá, pongo las manos y oro por los enfermos. ¿No será que tú quieres que se sanen para que tú tengas como algo de ego, uy, qué chévere, oh, sanar los enfermos de esta persona? Ay, no, no, nunca. Entonces, ¿por qué lo haces público? ¿Por qué no lo haces en silencio? ¿Por qué no le cuentas a nadie que oraste? Ni siquiera a la persona. ¿Te enteraste que está enfermo? Ah, no, pues porque uno tiene que orar. No, no es necesario, ¿sí? Las oraciones más en silencio son las que acaba de. Y cuando se sane, que nadie se entere nunca que fue por tu mérito. Eh, Ahí ya no era tan chévere sanar enfermos, porque ¿de qué sirve ser un gran sanador de enfermos si nadie lo sabe? ¿Sí? No, no tiene como mucho mérito, no es como muy chévere. No puedo parar y decirme, ay, mire, todo, ser el mejor médico del mundo, pero que nadie se entere. ¿Para qué, no? No, porque así funciona el reino de los cielos. Acá quiere eso. Y mira, la Torah, si no es porque la Torah no lo cuenta, nadie se enteró que esa fue la oración de Lea. ¿Ah? Wow, no, ojo, ni siquiera la Torah no lo cuenta porque no está explícito, está codificado y es el Midrash el que nos lo enseña. Pero así funciona, ¿sí? Un hombre como que tiene un problema para tener hijos como Isaac con Rica, va a orar, pero ¿hasta qué punto puede separarse, puede anularse y decir, no, es que no importo yo, que lo que importa es ella? ¿Hasta qué punto puede realmente pedir que su esposa tenga un hijo, pero sin el más mínimo deseo de recibir para él? O sea, de la felicidad de tener un hijo. O sea, pero a ese nivel, o sea, a ese nivel se elevó Isaac. Y piénselo, es muy difícil, porque siempre en el fondo hay algo que queremos. Ah, yo quiero bendecir a mi familia, quiero llamar a mis hermanos, a mi mamá y darle la mejor casa. O decir, oh, mira esa casa que le da a mi mamá. Pero lo haríamos si nadie se enteraría. Yo, nuestra mamá, que fuimos, nosotros seremos la casa. Ahí ya no es tan chévere. Porque hay siempre ego en la oración. Y es eso lo que debemos anular. Y ustedes me preguntan, ese es el mayor mensaje para Shatoló. Anula tu deseo de recibir cuando estés pidiendo. Es una contradicción, ¿no? Pues está pidiendo porque está, que sea algo. ¿Cómo anulo algo que es lo que necesito y lo que quiero? Eh, Ese es el problema. Para Shatoló, siempre tu deseo sea genuino para dar. Baruch Hashem.